Hola a todos, ¿cómo están? Habla Richard Reño Botina, más conocido en las redes sociales, radio y televisión como Hacker Fiscalía. Para ver si por fin tenemos las grabaciones secretas de Carlos Castaño hablando con Álvaro Uribe Vélez, dos expresidentes más y Pedro Juan Moreno. Entonces, acuérdense de eso, es súper importante, no lo olviden. Listo, entonces a todos muchas gracias a todos también por los que me han dicho las condolencias por la muerte de mi gato. Gracias de verdad por eso, entonces a todos muchas gracias. Bueno, una feliz noche a todos, ya me despido. Hasta luego, bye. Un abrazo a todos, bye. ¿Soy el único que no sabía que pronto se revelarán secretos que cambiarán la historia de Colombia? Muy pronto, Hacker Fiscalía revelará 163 horas de grabaciones secretas en vídeo y audio. Escucharemos a Carlos Castaño hablando con Álvaro Uribe Vélez, dos expresidentes más, y Pedro Juan Moreno, entre muchos otros. Lo que escucharás te dejará sin palabras. Sigue a Hacker Fiscalía y mantente atento a la verdad que nadie quiere que sepas. Porque la historia está por reescribirse. Investigador canadiense Hacker Fiscalía destapa información clave que llevó a la captura de Otoniel, Ovidio Guzmán López, Tony Montana y Mateo Messina Dinaro. Anteriormente expuso vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez con el cártel de Sinaloa. Exiliado en Canadá desde 2002, Richard Mock, también conocido en las redes sociales como Hacker Fiscalía, es un exdetective del CTI de la Fiscalía General de Colombia y hoy investigador independiente canadiense, que trabaja desde hace más de 20 años en investigaciones criminales transnacionales relacionadas con el narcotráfico y grupos armados ilegales colombianos. Descubrió los vínculos nacionales entre los grupos armados ilegales colombianos y altos funcionarios del régimen de gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hacker Fiscalía ha descubierto recientemente información clave como coordenadas colombianas con secretos del narcotráfico, que llevaron a la captura del hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán López. Aparece mis parceros de México, o sea, los parceros de Otoniel en México, y también aparece mis amigos italianos, o sea, los amigos de Otoniel. Anteriormente, la estrategia de Hacker Fiscalía fue facilitar fuentes indirectamente a la DEA, con lo cual Dairo Antonio Úsuga David, también conocido como Otoniel, se entregó a la justicia y ahora se encuentra en una prisión de Estados Unidos. Elías Otoniel padece de diabetes, gota y tiene una grave afectación respiratoria. Abogados del capo consultados por Noticias Caracol confirmaron que a raíz de la persecución de las autoridades y las delicadas condiciones de salud, el hombre más buscado de Colombia estaría intentando acercamientos con Estados Unidos para su entrega como última salida. La captura de Ovidio Guzmán fue posible gracias a la publicación de Hacker Fiscalía de las 20 coordenadas secretas de Otoniel, donde ocultó sus contactos más importantes como socios de México, de los cuales Ovidio Guzmán era uno de ellos. Las autoridades colombianas acudieron a cada coordenada donde encontraron más información, la cual ha sido compartida con autoridades internacionales. Así México pudo capturar a Ovidio Guzmán, e Italia, a Mateo Messina Dinaro. Tras la publicación de esas coordenadas el 2 de diciembre de 2022, varios miembros encubiertos del cártel de Sinaloa, cártel de Jalisco Nueva Generación y la mafia italiana han sido capturados. Algunos nombres son: Mateo Messina Dinaro, un jefe de la mafia convicto y el fugitivo número 1 de Italia, que ordenó algunos de los asesinatos más atroces del país. Fue arrestado el lunes 16 de enero de 2023 en una clínica privada en Sicilia después de 3 décadas prófugo. Otoniel mantuvo la lista de nombres y coordenadas del poder narco de Italia bajo el título Mis amigos italianos. Y también aparece mis amigos italianos, o sea, los amigos de Otoniel. Antonio Oseguera Cervantes, también conocido como Tony Montana, es hermano del máximo líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho. Oseguera estuvo involucrado en el lavado de dinero, la compra de grandes cantidades de armas y la coordinación de ataques violentos contra grupos rivales, así como el tráfico internacional de drogas. Solo una coordenada en Colombia, 7 grados, 39 minutos, 10 segundos al norte, y 74 grados, 49 minutos, 26 segundos al oeste, que titulaba Mis parceros de México, que significa Mis socios de México, fue posible completar esas capturas. Eso sin contar las 19 coordenadas adicionales para descubrir aún más de los secretos del narcotráfico de Otoniel. La ubicación de Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se encuentra en la misma coordenada, Mis parceros de México, lo que significa Mis socios de México. En las otras 19 coordenadas,
se encontraron sorpresivamente vinculados al narcotráfico al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, al expresidente colombiano Iván Duque y al excomandante general del ejército colombiano, Eduardo Enrique Zapateiro. También al gobierno de Antioquia, mandos policiales, traficantes y rutas internacionales. Aunque las coordenadas fueron publicadas el 2 de diciembre de 2022, las personas vinculadas con el narcotráfico aún no han sido capturadas, porque la justicia colombiana las protege pase lo que pase. Por eso, las autodefensas gaitanistas de Colombia y el Ejército de Colombia se unieron para intentar asesinar a las fuentes que le dieron esas coordenadas a Hacker Fiscalía. Obviamente, querían mantenerlo en secreto tanto como fuera posible, para evitar exponer a dos expresidentes y al excomandante general del Ejército colombiano, que tenían fuertes vínculos con el capo Otoniel. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez también envió 10 toneladas de cocaína al cártel de Sinaloa en 2007 y todavía hoy es intocable por la justicia colombiana. El otro hijo de Joaquín y el Chapo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, fue el supervisor en Colombia de ese cargamento específico. Hacker Fiscalía también presentó un informe a la actual Fiscalía General de la Nación sobre dos personas muy importantes en la industria del narcotráfico colombo-estadounidense y ambos han sido asesinados. Luis Horacio Escobar Saldarriaga, también conocido como el Pulpo Invisible, recibió 2 impactos de bala en el cuello y 1 en la cabeza. Fue socio narcotraficante del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La otra persona, Claudio Javier Silva Otálora, recibió un disparo con un rifle. Era un socio que lavaba dinero de Julio Alberto Lozano Pirateque, un capo asociado con Fernando Sanclementa Alzate, es director de la Autoridad de Aeronáutica Civil de Colombia, también conocida como Aerocivil, y ex embajador de Colombia en Uruguay. Sanclementa es muy cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En Colombia no existe hoy un fiscal general que rinda cuentas, ya que Francisco Barbosa es aliado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. No hay independencia judicial, y este caso fue denunciado ante Naciones Unidas, por la ONG suiza Moloka International, de donde pertenece Hacker Fiscalía, como representante de la sociedad civil en Nueva York. Tiene la palabra Moloka International. Adelante. Gracias, señor vicepresidente. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena reconoció la centralidad de un poder judicial independiente en los procesos de democratización. Lamentamos la utilización del poder de enjuiciamiento para reprimir ilegalmente a los actores de la protesta social en Colombia, que comenzó el 28 de abril de 2021. La Fiscalía General de la Nación se encuentra en manos de Francisco Barbosa, nombrado en 2020 bajo el gobierno anterior. Esta fiscalía realiza montajes para condenar por terrorismo a jóvenes que a lo largo del país pidieron que se hiciese efectivo el acceso a la educación, entre otros derechos. De otra parte, el fiscal Barbosa dilapida recursos públicos. La Fiscalía celebró un contrato el 27 de enero de 2022 por 3.546 millones de pesos para hacer mantenimiento al avión de la Fiscalía usado para fines personales. El valor normal del mantenimiento es de 400 millones. Francisco Barbosa será fiscal de la Nación hasta 2024. Las acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez por narcotráfico no siguen su curso bajo este fiscal. Esperamos que en el nuevo gobierno se proponga a un fiscal idóneo en 2024 y animamos a la Judicatura a cuestionar las imputaciones contra jóvenes que ejercieron su derecho constitucional a la protesta durante 2021 y muchas gracias, señor vicepresidente. Thank you. Con el ingenio que lo caracteriza, el Chapo Guzmán logró establecer una red para traficar cocaína desde Bogotá, Colombia, a territorio mexicano, utilizando la principal terminal aérea de ese país sudamericano, en vez de pistas clandestinas en la selva. A través de la ayuda del expresidente y actual senador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, del Aerocivil, un exagente de la DEA, el hijo del Chapo Guzmán, y narcotraficantes mexicanos ayudaron a enviar desde el aeropuerto El Dorado 10.000 kilogramos de cocaína al Chapo Guzmán y a Ismael El Mayo Zambada. Esta operación ilegal se realizó durante 2 años por medio de la extinta empresa Air Cargo Lines, que almacenaba la droga en bodegas refrigeradas en el aeropuerto de Bogotá. Desde el anonimato, el entonces encargado de seguridad de la aerolínea, identificado solo como señor Pista, reveló esta narcoconspiración que toca las altas esferas del poder. Que a mí me llegan a matar, que todo el mundo sepa qué fue lo que pasó. Sí.
le mandó $1 millón a Medellín, yo mismo los entregué. Yo les llevé a que eso era para Álvaro Uribe, por el favor de todo lo que le iba a pasar. Además del $1 millón, supuestamente Guzmán Loera entregó joyas y armas como parte del soborno a Uribe. Señalamientos que para el exdirector de Asuntos Internacionales de la DEA, Mike Vigil, poco podrían hacer para llevar ante la justicia al cuestionado expresidente colombiano. El testimonio o las acusaciones de solamente una persona aquí en los Estados Unidos no es suficiente para iniciar un juicio. Para expertos, esta negociación es una pieza más del rompecabezas de la red de narcotráfico que tendió el cártel de Sinaloa con Colombia. El aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México también recibiendo cocaína y recibiendo toneladas de esta droga y teniendo bodegas también como en espejo a las de Colombia. Richard Mauck, exdetective de la Fiscalía de Colombia y quien en 2002 descubriera los lazos entre militares, políticos y paramilitares que condujo a arrestos de alto perfil, fue quien destapó este escándalo a través de sus redes sociales. Abogados del Chapo Guzmán no quisieron comentar sobre estas acusaciones y otros señalados de participar en esta estafa no se han pronunciado al respecto. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bulshiner, Univisión. Hay un exagente del CTI, él es Richard Mao Riaño Botina, que conoce mucha información desde el interior de la institución y fuera de ella en torno a lo que significó la presencia del paramilitarismo en la Fiscalía. Hay muchos casos que son reales, casos que hemos constatado, casos como el de Richard, con quien estamos en comunicación en Canadá, y muchos otros que son constatados periodísticamente y verificados. Y en otras noticias, Más Pacífico habló en exclusiva con Richard Mauck, conocido como el hacker de la Fiscalía, quien permanece en Canadá. Richard Mauck Riaño Botina, el hacker de la Fiscalía, gracias por esta entrevista con Radio Canadá Internacional. Richard Mauck, exdetective de la Fiscalía de Colombia y quien en 2002 descubriera los lazos entre militares, políticos y paramilitares que condujo a arrestos de alto perfil, fue quien destapó este escándalo a través de sus redes sociales. Abogados del Chapo Guzmán no quisieron comentar sobre estas acusaciones y otros señalados de participar en esta estafa no se han pronunciado al respecto. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bulshiner, Univisión. Bueno, entonces, de acuerdo con lo que yo tengo entendido, usted fue el primer detective del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía colombiana en investigar la infiltración paramilitar en diferentes instancias del Estado colombiano, pasando por la Fiscalía, la Policía, el Ejército, el Congreso y otras instituciones gubernamentales. Reapareció el hacker de la Fiscalía, Richard Mauck, para, según él, confirmar las anotaciones de Chupeta. Daniela Vargas, ¿de qué se trata? Silvia, Mauck confirma particularmente las denuncias que tanto él como alias Chupeta hacen con respecto a las presuntas relaciones del entonces fiscal Osorio con el paramilitarismo. Richard Mauck Riaño, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Noticias RCN. Usted es el testigo clave en el proceso contra el exfiscal Luis Camilo Osorio. Porque el denuncio del doctor Gustavo Petro descansa en un 70% sobre la información que ha sido transferida por el señor Richard Riaño. Claro, es el testigo clave contra Luis Camilo Osorio. Por acá está Richard Mauck. ¿Dónde estará Richard Mauck? Allá está. El hacker de la Fiscalía, lo recibimos en sitio en mi oficina. Porque había descubierto la ligazón entre decenas de funcionarios de la cúpula de la Fiscalía de Luis Camilo Osorio con los jefes paramilitares del entonces. La Fiscalía estaba al servicio del paramilitarismo.
Hoy también la cúpula de la Fiscalía está al servicio del crimen. Y allí me apareció un muchacho que ahora en Twitter es muy famoso, que llama Hacker Fiscalía, él era un funcionario del CTI. Que ahí puede estar el futuro de la justicia en Colombia. Lui si chiama Richard Mauck Botina e grazie all'aiuto di Gianluca Aresta della rete informativa europea Becciolini Network avremo la sua testimonianza in esclusiva per Visione TV su tutto quello che sta accadendo in Colombia. Con noi anche Fulvio Grimaldi. Comincio con il presentare e il salutare il nostro ospite dalla Colombia. Ciao Richard, grazie per essere con noi. Richard Mauck Riano Botina, ist aus Kolumbien und zugeschaltet eben jetzt aus Canada. Tramite lui, Richard Mauck, un ex investigatore della Procura Generale della Colombia, ora sotto protezione in un altro paese, riusciamo a parlare con un uomo dei cartelli colombiani che si collega con noi con la garanzia dell'anonimato. A mí me encantaría morir en paz en mi país, de viejo, y no por un balazo. Hombre, muchas gracias de verdad a Richard, al jefe de operaciones en Colombia, al repartidor de lechona, a todos, hermano, a todos los que me ayudaron para que yo esté acá. De verdad, muchas gracias por poner su vida en riesgo para salvar la mía. Yo no sé por qué la vida de una persona puede valer más que la de otra. ¿Por qué ellos se juegan la vida por proteger a alguien que no conocen, a alguien que ni siquiera es un amigo, que ni siquiera es del entorno familiar, y aún así ponen el pecho, sabiendo que yo no le estoy dando un centavo, no le estoy dando plata, no estoy dando nada? Es una vaina que no me cabe en la cabeza, no sé cómo son. Es ser uno muy berraco en la vida, padre. En serio. Berraco en la vida. Poner la vida en juego para salvar a otros. Entonces, por eso es bien importante exponer esta información, sobre todo en este momento, para poder recaudar fondos y de esta forma pagarle, digamos, todo lo necesario a las fuentes para poder protegerlas en otro país. Y también poder viajar a otro país y en este caso recuperar esas 163 horas de grabaciones secretas en video y audio de Carlos Castaño hablando con Álvaro Uribe Vélez, dos expresidentes más y Pedro Juan Moreno dentro de un listado de más de 32 otras posibles personas. Estas grabaciones, esta prueba reina, no se la van a dar a la Fiscalía, ni al Ejército, ni a la Policía Colombiana o a otro gobierno. Se las dan exclusivamente a Hacker Fiscalía, o sea, yo. Entonces, teniendo esa exclusividad, ¿por qué no apoyar esto? Yo lo hago, digamos, como con toda mi voluntad desde el exilio. Hace 22 años estoy acá, pero de todas maneras he hecho todo lo posible para poder ayudar a Colombia en materia de justicia. Entonces, apoyemos todos para que eso se haga de una vez una realidad y en realidad todos podamos conocer qué es lo que hablan ellos y que se haga justicia partiendo de eso. Apoyemos todos. Listo, muchas gracias.